Mira cómo. Listo. Entonces, nuevamente, bienvenidos a los que están ahorita presentes a esta masterclass de la ISO 27001-2022, ¿no? Vamos a estar platicando prácticamente alrededor de 2 horas de qué es la norma. Vamos a estar viendo un poquito de la estructura, los cambios que ha tenido a través de la historia y cómo es que podríamos estar implementando esta norma en nuestras organizaciones. Antes de iniciar, quisiera platicarles un poquito acerca de nosotros. Hay gente ya conocida, hay nuevas caras. La verdad, nosotros ofrecemos servicios como cuáles, análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, desarrollo de documentos de control, que es para mí documentos de control, son aquellos documentos que estamos hablando como las famosas políticas de seguridad de la información, el plan director de seguridad, para las instituciones financieras reguladas por la Comisión, el manual de TI, el plan estratégico de TI, ¿no? El DRP, pero ya el DRP un poquito actualizado, contemplando lo que es el riesgo tecnológico. Vamos a ver ya aquellos que toman la decisión de inscribirse al curso, que la norma ISO 27001 es como que la vertiente que trae, ¿no? Si vemos un poquito el riesgo global, pero nos enfocamos un poquito más en el riesgo tecnológico. Este, Hacemos webinarios y conferencias para la parte de sensibilización en las instituciones. Apoyamos en la implementación de la norma ISO 27001. Ojo, no somos una institución certificadora, entonces nada más hacemos como que el acompañamiento para la implementación. Esta implementación, obviamente, podemos obtener lo que son las sanas prácticas de la norma y, como decía en la pregunta, ¿no? Sin necesidad de buscar una certificación, pero la institución quedaría completamente alineada para que posteriormente trate de buscar la certificación ante un ente certificador de esta norma. Podemos realizar también una auditoría interna para aquellas instituciones que ya hayan implementado algunos requisitos de la norma ISO 27001. Podemos realizar la auditoría para validar que esos requisitos estén cumpliendo y que no existan no conformidades, ¿no? También nos dedicamos un poquito a la parte de la capacitación. Tenemos algunos cursos, como es el programa integral del fortalecimiento al CISO. Este cuenta con 3 versiones o 3 módulos, desde prácticamente las funciones que tiene que estar haciendo un CISO. Y en la última parte es como que un bootcamp donde estamos practicando con algunas máquinas en una plataforma como es TryHackMe, ¿no? Es- Tenemos cursos de protección de datos y obviamente el curso al que se le está haciendo promoción, que es el curso de la ISO 27001-2022. Como parte de mi expertise, soy ingeniero en sistemas computacionales, cuento con algunas certificaciones. Actualmente me acabo de certificar como instructor certificado avalado por el CEP Conocer en el estándar S0217.01, que es impartición de cursos a recursos humanos de instituciones en formato presencial y grupal. Estoy certificado como hacking ético y actualmente estoy certificado como líder implementador y líder auditor de la norma ISO 27001-2222, ¿no? Sin más preámbulos, o sea, arranquemos así con lo que es la masterclass. Me pueden interrumpir en el momento que gusten levantando la mano en la plataforma de Zoom o lanzando su pregunta a través del chat de Zoom, ¿no? Vamos a hablar un poquito de historia, qué modificaciones ha tenido la ISO 27001 para llegar a la nueva versión que conocemos hoy en día, que es la 2022. ¿Sí? Realmente esta norma inicia en el año de 1998 como un nuevo estándar, ¿no? Era un estándar certificable, pero no se le conocía como el estándar ISO como actualmente lo conocemos, sino era el estándar BS 7799-2. ¿Y por qué el guión 2? Porque realmente derivaba en dos partes, ¿no? En 1999 hacen reducción conjunta de esas dos partes y lanzan lo que es la segunda versión, ¿no? La BS 7799-2, en su versión 1999.
Ya posteriormente, cuando nace la Organización de Estándares OSI, que es prácticamente la que lanza lo que es la norma ISO, hacen una revisión y acercamiento a lo que es la norma ISO y sacan la ISO 14001. Ajá. Y tenía un poco de alineamiento con lo que es la ISO 9001, que es la ISO de gestión de calidad, y sacan lo que es la DS 7799-2 en su versión 2002, ¿no? Aquí hay un pequeño error que dice 2022, pero es 2002. Posteriormente, en 2005 ya la, la compañía de estandarización, OSI, como que toma el mando de la norma y saca ya un estándar internacional, que es como actualmente lo conocemos, que es la ISO-YEC 27001 en su primera versión 2005. Ese estándar o esa norma contaba de 133 controles y 11 dominios, ¿no? ¿Qué son los controles y qué son los dominios? Eh, busca o esos vienen en el requerimiento en lo que se le conoce como el anexo A. Una disculpa, permítame tantito, que uno de sus compañeros me está pidiendo el enlace para ingresar, perdón. Posteriormente del 2005 hay una nueva actualización hasta el 2013, que era la versión anterior. ¿Y qué es lo que cambia? Prácticamente los controles del anexo A bajan de 133 a 114 controles, pero los dominios aumentan, ¿no? Tenemos 14 dominios y la norma empieza a tener una estructura que se le conoce en este ámbito como el anexo CL, que vamos a ver más adelante qué es lo que es. Y posteriormente, actualmente en el 2022, sale la nueva versión, la cual ya sufre un poquito más de modificaciones. De 114 controles bajamos a 93 controles. ¿Esto a qué se debe o qué es lo que sucede? Realmente hacen un análisis exhaustivo y se percatan que muchos de los controles que aparecían en la versión 2013 no tanto que se repitieran, ¿no? Sino tenían una similitud o se podían aplicar en el mismo ámbito. Entonces hacen recorte de controles, hay algunos controles actuales y dicen, ¿sabes qué? También los dominios como que los podemos tratar de reducir, los reducen y sacan 4 dominios en su totalidad, ¿no? Entonces realmente lo que es la nueva versión cuenta dentro del anexo A con 93 controles y 4 dominios. Ahora, ¿qué es el anexo L de lo que tanto estamos hablando en el 2013? ¿O qué beneficios trae ese anexo? Lo que se busca con las normas ISO en la actualidad es que realmente esas normas tengan la misma estructura. ¿Esto qué es lo que me permite hacer? Que si, por ejemplo, yo soy una institución que ya implementé un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001, pueda yo agarrar la norma ISO 27001 y agregarla también a mi institución sin hacer tantas afectaciones. ¿Esto a qué se debe o por qué nos dan ese beneficio las normas ISO en su actualidad? Eso se debe a que realmente el anexo L contempla una estructura la cual consta de 10 cláusulas. Si ustedes revisan cualquier norma ISO que esté vigente en la actualidad, todas las normas van a tener esa estructura de 10 cláusulas, ¿no? Que es el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones, que ahí podríamos abrir un espacio como un corchete y decir, estos 3 puntos es un trabajo como de gabinete, ¿no? Es algo que si quisiéramos implementar
una norma y estuviéramos contratando un consultor externo como un servidor, prácticamente lo que es el alcance, las referencias normativas y términos y definiciones, se puede decir que es un trabajo meramente de la organización, ¿no? Ya posteriormente del punto 4 al punto 10 ya es más o menos lo que podríamos estar llamando como la práctica de implementación de las normas. Y dentro de estos puntos vamos a encontrar el contexto de la organización, el liderazgo, la parte de la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. También hay que saber recalcar que del punto 4 al punto 10 también son conocidos como requisitos obligatorios. O sea, realmente dentro de cualquier norma sí o sí tenemos que llevar a cabo esos puntos, ¿no? De ahí, lo que es la norma 27001, les digo, trae un complemento que es el anexo A, el cual, como bien mencionamos, maneja 93 controles, pero esos 93 controles no nos obligan, ¿no? Entonces ahí cerramos uno de los primeros mitos de la implementación de la norma ISO 27001, que dice, ¿no? Hay un mito que dice que la norma es más que nada pura documentación. Hay que también quitarnos ese mito. No es pura documentación, sí hay cierta documentación con la que tenemos que cumplir, pero no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo mis políticas de seguridad de la información, tengo un plan estratégico, tengo un plan director, etcétera, 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 ya con eso yo estoy cumpliendo con varios requisitos de la norma o prácticamente ya tengo implementado un sistema de gestión. No, también hay controles que van a derivar a lo mejor en configuración de equipos, controles que van a derivar en sensibilizar al personal, etcétera, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otro de los mitos que podemos encontrar dentro de la norma es que dicen que la implementación es demasiado cara. Si, la verdad, si contratan ustedes a un externo, ustedes mismos lo quieren implementar, sí tiene un grado de inversión, pero ¿a qué se refiere la gente con el mito de que es caro? Que dicen que hay que comprar software especializado para implementar la norma, que, que los controles conllevan muchos gastos, mucha inversión. Eso es mentira. Realmente también la norma como tal, si ustedes la leen, en ningún momento hace referencia a la adquisición de un software especial o hace referencia a recomendarnos alguna metodología. Menciona como tal ciertas metodologías, pero ya es, como se dice vulgarmente, al libre albedrío de la organización qué metodologías quisiera utilizar para implementar la norma, o en su caso, si contrata a un consultor externo, también dependerá del consultor externo qué herramientas quiere utilizar para llevar a cabo el acompañamiento, ¿no? Pero realmente no es así como que algo que se pudiera salir o intangible para lograr la implementación como tal. Ahora, ¿cuál es la estructura, ya viéndolo en términos de la ISO 27001-2022? Como ya lo vimos, son 10 cláusulas principales, como se los había mencionado. De la cláusula 4 a la 10 son requisitos obligatorios. El anexo A consta de 93 controles y, como les decía, de 14 dominios se baja a 4 dominios, ¿no? Que son los dominios organizacionales, los dominios personales, los dominios físicos y los dominios tecnológicos. Más adelante, cuando lleguemos a la parte del anexo A, vamos a ver cuántos controles se engloban en cada uno de estos dominios. ¿Y por qué tenemos esa ventaja de la pequeña estructura o lo que les mencionaba dos diapositivas atrás del anexo SL? ¿Por qué, no? O sea, ¿qué es realmente lo que conllevan las normas ISO? La mayoría de las normas ISO, si no es que todas, funcionan bajo el ciclo Deming o el ciclo PHBA en español o PDCA en inglés, ¿no?
En inglés sería plan, do, check, act, y en español sería planificación, hacer, verificar y actuar. Y prácticamente en la norma ISO 27001 vamos a tener definidos, ustedes se acordarán que dijimos que teníamos 10 dominios y que del 4 al 10 era prácticamente ya la parte de implementación de la norma, ¿no? Entonces, cada parte del ciclo va a tener ciertas fases de la implementación de la norma dentro de esa parte del ciclo. Por ejemplo, aquí dentro del gráfico vemos que en lo que es la planeación, nosotros vamos a tener el punto número 4, contexto de la organización, el punto número 5, liderazgo, el punto número 6, la planificación, y punto número 7, el soporte. Dentro de la parte de hacer, vamos a tener el punto número 8, que es ya operar como tal el SGCI. En el ciclo o en la parte de verificar vamos a tener el numeral número 9, que es la evaluación del desempeño, es decir, vamos a validar que realmente aquello que planificamos y aquello que ya implementamos realmente esté cumpliendo o nos esté dando los resultados que nosotros estamos esperando, ¿no? ¿Y por qué le llamamos que es un ciclo? Porque al menos lo que es la norma ISO 27001 va a pedir que una vez que ya planificamos, hicimos o implementamos y ya verificamos, tenemos que tener un proceso de mejora continua que va a ser la fase del actuar, en el cual cae el numeral número 10, ¿no? Que es ya donde empezamos a hacer nosotros las auditorías para tratar de encontrar no conformidades y tratar justamente de corregir esas no conformidades y darle el cierre al ciclo, ¿no? Y volvemos a empezar. Es decir, si nosotros encontráramos no conformidades, no tenemos que dar como respuesta a una acción correctiva, pero no quiere decir que esa acción correctiva nosotros la vamos a implementar nada más por implementarla. Ajá. Vale, nosotros identificamos esa acción correctiva, pero tenemos que volver a empezar el ciclo. Ah, ¿sabes qué? Esa acción correctiva la tengo que volver a planificar en base al contexto de la organización, en base al liderazgo, en base a la planificación, en base al soporte. ¿Por qué? Porque cada numeral se desprende en diferentes situaciones, ¿no? Ah, ok, ya evaluamos esa acción correctiva. ¿Ahora qué toca hacer? Ah, pues ahora toca implementarla, ¿no? Ok, ya se implementó. ¿Ahora qué toca hacer? Ah, nuevamente evaluar el desempeño, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Necesitamos todavía ajustar alguna cuestión de esa pequeña acción correctiva que hicimos, que no nos permite todavía llegar al resultado que estamos buscando. Ah, volvemos al proceso de mejora continua y así nos vamos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿Ninguna? ¿no? Ok. Y obviamente, como todas las normas, también la ISO 27000 tiene una familia o se desprende en diferentes normas, ¿no? Podría decir que pues, aquí nosotros podemos estar viendo como si fuera una pirámide, la norma ISO 27000 como tal es la base y de ahí vamos a ir escalando, ¿no? Y nos dice que la norma ISO 27001, la que estamos viendo, es la que nos va a dar los requisitos, es decir, nos va a decir qué es lo que necesitamos para poder implementar un sistema de gestión. Ahora, la norma ISO 27002 es una guía de implementación de controles. ¿De cuáles controles? Los controles que aparecen en el anexo A, los 93 controles con sus 4 dominios, ¿no? Prácticamente la norma 27002 nos va a tratar de orientar o decir cómo podemos implementar esos controles.
Más adelante vamos a ver el por qué. La norma ISO 27003 ya es una guía de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora sí, ya es como que todo el ámbito, el conjunto de sanas prácticas que podemos estar implementando para tener un sistema de gestión exitoso, ¿no? Ya después de ahí, el 27004 nos habla sobre métricas para poder evaluar el desempeño de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. El 27005 nos habla de la gestión de riesgos de seguridad de la información. Ojo aquí, y digo, ya creo que somos más participantes, creo que vamos en 9. Desconozco dentro de la lista que me manejaba Zoom, había personal de riesgos, no sé si ya hayan logrado entrar, pero sí me gusta hacer mucho hincapié aquí, ¿no? Nos dice gestión de riesgos de seguridad de la información. ¿Por qué? Si hay alguien de riesgos, me gustaría estas pequeñas palabras orientarlas hacia ellos y que me corrijan si me equivoco. Actualmente el riesgo en las organizaciones, el riesgo normal, va evaluado sobre lo que son procesos. Ajá. Y prácticamente también el riesgo tecnológico lo vamos a estar evaluando con las mismas metodologías, que si el impacto, que si esto, que si aquello, ¿no? También hacemos nuestra matriz de riesgos, nuestro mapa de calor, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia entre el riesgo común y el riesgo tecnológico? El riesgo tecnológico ya no lo enfocamos tanto a los procesos, sino realmente lo enfocamos nosotros a activos, ¿sale? Y en el ámbito de seguridad de la información o en el ámbito de ciberseguridad, les conocemos como activos de información. El por qué no nos vamos a procesos? Si realmente cuando venga un incidente, aunque sea de seguridad de la información, pues realmente lo que me va a detener va a ser un proceso. Sí, te va a detener un proceso como consecuencia, pero realmente lo que va a estar vulnerando un cibercriminal es justamente un activo de información. Él no te va a vulnerar el proceso como tal. Ajá. O sea, no, el hacker no va a llegar y te va a decir, yo voy a lanzar un vector de ataque al proceso de captación, a lo mejor de las SOCAPs, ¿no? No, él te dice, yo voy a lanzar un vector de ataque a un servidor en el cual está instalado el core bancario y el core bancario pues, soporta diferentes procesos como puede ser colocación, captación, etcétera, ¿no? Por eso les digo que al momento de este, incidir en un activo de información, como consecuencia se paraliza un proceso. Pero realmente la medición de los riesgos lo vamos a hacer conforme a los activos de información. Por eso es que aparece esta norma 27005, que es la que nos guía a llevar esa gestión de riesgos orientada a la parte de seguridad de la información, ¿no? Y hay una adicional que es la 27006, que nos habla de los requisitos que tendrían que estar cumpliendo los organismos auditores. El por qué, ya pensando en una certificación, o sea, de que la organización se certificara en esta norma, ustedes como tal pueden llevar a cabo, digo, a mí nunca me gusta mentir ni tapar lo que hay en el mercado, ustedes podrían tomar una certificación y también volverse líderes implementadores de la norma. Entonces, si tienen esa certificación, pues, a lo mejor ustedes digan, ¿sabes qué? Organización, ya no contrates a un consultor externo, cuento con las capacidades necesarias, yo me animo a hacer la implementación, ¿no? Ya aquellos participantes que les crezca el interés y se inscriban dentro del curso, van a ver todo lo que conlleva la implementación, que no es nada más
oye, pues entrégame esto, lo reviso, no, 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 son una serie de pasos, pero pues sí, a lo mejor ya podrían decir, ¿sabes qué? Necesito cumplir con esta situación, me tienes que proporcionar esto y esto y esto y esto. Y yo como empleado interno me creo capaz de llevar a cabo la implementación, ¿no? Y es válido, ¿sabes qué? Vamos a implementar. Es válido también como tal que dentro del proceso de mejora continua, como les decía, y de evaluación del desempeño, se puedan llevar a cabo el proceso de auditoría interna. También vi que por ahí había escrito auditores. Entonces también es válido, ¿no? Así como les enseñé que hay una certificación para líder implementador, hay una certificación como líder interno de la norma ISO 27001 y una certificación como líder auditor de la norma ISO 27001. ¿Qué diferencia hay entre el líder, el auditor interno y líder auditor, ¿no? Dentro del proceso de auditoría, se podría decir que justamente hay como que un, por así llamarlo, supervisor, que sería el líder auditor, y los que estarían llevando o gestionando la auditoría, que podrían ser los auditores internos, ¿no? Entonces tenemos esas dos certificaciones por si se quisieran certificar y llevar a cabo ustedes la auditoría interna para ver que realmente se están cumpliendo con los requisitos que establece la norma como tal, ¿no? Pero lo que sí no es válido como tal es ya que ustedes estuvieran efectuando como empleados internos la auditoría buscando o más bien para certificar a su organización, ¿no? Esa parte sí la tiene que hacer un auditor externo a como de este lugar, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad de la información, mejor conocido como un SGCI? Pues prácticamente es un conjunto de políticas, procedimientos, guías, recursos y actividades asociadas que van a ser gestionadas de manera colectiva por una organización. Por eso es que les comentaba yo que aunque ustedes tomen la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Ya yo tomé la certificación, no contrates un consultor externo, yo la tomo. No es que nada más la persona que haya tomado la certificación sea la que tenga, ¿no? Por así decirlo, que involucrarse en la implementación. No, es un trabajo colectivo de toda la organización y obviamente, pues lo que es la norma nos va a pedir ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos está el que como primer punto prácticamente antes de arrancar el proceso de implementación, la organización tiene que establecer un equipo de implementación. Ajá. Ese equipo de implementación tiene que cumplir con ciertas características, como cuáles, como que sea un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que sea un equipo multidisciplinario? Pues que no solamente va a haber, a lo mejor, ¿no? El CISO fue el que tomó la iniciativa y se certificó como líder implementador y dijo, vamos a implementarlo. Y pues, volteó a ver a los de sistemas y me volteó a ver a la alta dirección y ya es mi equipo de implementación. No. Dentro de los primeros puntos, nosotros visualizamos que debe de haber un alcance. Y el alcance, que es qué tanto quieres que abarque tu implementación del sistema de gestión. Es decir, qué áreas de tu organización vas a querer que te abarque, qué procesos de tu organización vas a querer que estén bajo el lineamiento del sistema de gestión, qué personal va a estar también bajo ese lineamiento. Entonces, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, también otra cuestión, si tenemos nosotros diferentes sucursales, diferentes edificios, infraestructura, podemos a lo mejor arrancar en el caso de las instituciones financieras, pues a lo mejor
no hay tanto presupuesto y decimos, ¿sabes qué? Yo ahorita arranco mi implementación del sistema de gestión en lo que es mi matriz. Ajá. Y ese va a ser mi alcance, o sea, nada más dentro de lo que abarca la matriz, ¿no? Ya posteriormente podemos empezar a sacarlo hacia las diferentes sucursales. ¿Y el por qué? Porque obviamente la matriz va a traer una estructura organizacional y una estructura de infraestructura muy diferente a lo que son las sucursales. Entonces van a cambiar los requerimientos, ¿no? Aunque sea la misma organización, pero sí cambian los requerimientos y todo eso va en lo que es el alcance, ¿no? Entonces, por eso es que también muchas de las organizaciones buscan así que el apoyo de un consultor externo para llevar a cabo la implementación de estas sanas prácticas, ¿no? Buscar la certificación en su momento. Y como tal, también dentro de la norma ISO 27001 vamos a ver los principios de la seguridad de la información, ¿no? Que eso a lo mejor para los que somos tecnólogos y tienen un poquito de conocimiento en lo que es la parte de seguridad de la información y de ciberseguridad, créanme, yo sé que ya lo sabe tener hasta el gorro, todos los cursos que entran, se habla de esos tres principios, y pues prácticamente es como el padre nuestro de la ciberseguridad, ¿no? Y esos tres principios son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. ¿Qué es esto o en qué nos ayuda? Prácticamente esos tres principios en conjunto y en un equilibrio, por así decirlo, nos podrían estar asegurando que nuestros activos se encuentran protegidos, ajá, o cumplen con ciertos lineamientos de seguridad de la información. Y aquí me gustaría más o menos hacerlos participar. Hugo Arellano, ¿qué es la disponibilidad o qué nos dice ese principio de la seguridad de la información? Ay, perdón, ¿cuál principio me decían? El de la disponibilidad. La disponibilidad se refiere al principio en donde toda la información debe estar a disposición de los usuarios o de las personas involucradas, de tal forma que si se requiere algún dato en específico o un conjunto de datos, que se pueda disponer de manera inmediata. Es correcto. Muchísimas gracias, ¿no? Viéndolo, aterrizándolo a un ejemplo, que prácticamente es como si todos los que estamos aquí presentes, pues yo creo que tenemos una cuenta bancaria y habrá quien tenga más, menos recursos económicos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esa parte de la disponibilidad? Que, por ejemplo, Armando llega al banco y dice, quiero disponer de tanto, ¿no? Y llega y le dicen, sí, sí, puede disponer, pero fíjese que hay un pequeño problema y Armando dice, oye, pues ¿qué problema hay? Fíjese que no tiene los fondos suficientes para retirar los recursos que usted dice que quiere retirar. Oye, pero ¿cómo que no tengo los recursos suficientes? Si pues, yo llevo más o menos mi control y sí tenía esa cantidad. No, pues es que fíjese que vino Carlos Alberto Navarro y retiró de su cuenta, ¿no? Ahí qué está sucediendo. Ya no se está cumpliendo el principio de la disponibilidad. En términos se cumple, pero no se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque si no, Armando tiene la disponibilidad, o sus recursos siguen estando disponibles para que él haga el retiro, pero no se cumple en el sentido que Carlos Alberto retiró de su cuenta. ¿Y por qué Carlos Alberto retiró de su cuenta de Armando si Carlos Alberto no está autorizado para disponer de los recursos de Armando? Entonces, básicamente es lo que nos dice la disponibilidad, ¿no? Pero ahora traducido, vamos a traducirlo a la parte de la información, que es
que los recursos o activos de información estén disponibles siempre que se vayan a utilizar, pero solamente para aquellos que estén autorizados a hacer uso o a disponer de sus recursos, ¿no? Mi estimado Antonio, ¿qué es el principio de confidencialidad? Hola, perdón. El principio de confidencialidad viene siendo lo que es que la información que estén viendo sea solamente esas personas, el grupo de trabajo. ¿Es correcto? Así es, ¿no? De igual forma, con el mismo ejemplo, ¿no? Que estábamos viendo. Armando tiene su aplicación en línea de su banca móvil, y pues él mediante esa aplicación puede estar consultando su saldo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Antonio tiene también, a lo mejor es cliente también de ese banco, tiene su aplicación, pero no tiene por qué ver el saldo de Armando, ¿no? Antonio tendría nada más que tener la posibilidad de ver el saldo de él, no el de Armando, no el de Carlos, no el de Edgar, etcétera, ¿no? Eso es lo que es el principio de confidencialidad. Ahora traducido a la parte de la información, que realmente los activos de información estén nada más para uso o puedan ser, como decía Antonio, vistos por el personal que está autorizado, ¿no? Y vamos a buscar quién. Y Linda, qué bueno que entraste. Linda, ¿qué es el principio de integridad o a qué se refiere? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El principio de integridad se refiere a que la información tiene que estar completa y ser fidedigna. Exactamente. Muchísimas gracias, Linda. ¿Qué quiere decir esto, no? Viendo el mismo ejemplo que estamos manejando del banco. Igual que pues, el compañero tenga acceso, ¿no? Y antes de retirar, él se acuerda que tenía 5,000 pesos, ve su saldo, pues ya nada más ve 4, ¿no? Y dice, pues, ¿qué pasó? Yo tenía 5, ¿qué sucedió? Porque ya nada más tengo 4. Ahí puede haber sido cuestión de que pueda haber un error en cómo se está mostrando la información, en el procesamiento de información, o está sucediendo algo, ¿no? Traducido y derivado a lo que es la parte de la información, justamente como nos decía esta Linda, es que la información sea exacta y cumpla con un grado de completitud. Visualizando la otro ejemplo, por ejemplo, ustedes ahorita están viendo en pantalla la presentación, dice principios de SI, disponibilidad, confidencialidad e integridad, ¿no? Y al finalizar la masterclass, ustedes me dicen, oye, José Luis, ¿nos puedes compartir la presentación? Yo se las comparto. Ustedes, pues más o menos ya tienen un preámbulo de qué fue lo que vimos en cada una de las diapositivas, ¿no? Y al momento de que ustedes abren las diapositivas, pues a lo mejor, en vez de decir principio, dice cualidades, ¿no? Y ya no dice disponibilidad, confidencial e integridad. Ya ahí justamente la información está perdiendo ese principio, ya no está siendo exacta, o sea, ya no trae la información que ustedes visualizaron, por lo cual también ya no está cumpliendo con el principio de completitud, ¿no? Ya perdió su integridad. ¿Alguna duda con estos principios, chicos?
Aquí tenemos. Dicen que no. Ok. Vamos a seguir. Y ya empezamos de lleno con lo que son los numerales importantes, por así decirlo, de la norma, ¿no? Es el contexto de la organización. Y aquí un tip, porque si lo vemos así, contexto de la organización nos puede generar un poquito de ruido, ¿no? ¿Qué es el contexto? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? Cuando nosotros escuchemos dentro de las diferentes normas que existen contexto, lo podemos tratar o lo podemos traducir como conocimiento. Entonces, realmente estamos haciendo referencia a el conocimiento de la organización. Antes de arrancar o de hacer una implementación, tenemos que conocer nuestra organización. ¿Pero qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer en primera vertiente dos ámbitos. Lo que es el contexto externo y el contexto interno. Y valga la redundancia, ¿qué va a ser el contexto externo? Pues va a ser todo aquel entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos. Y el contexto interno, valga la redundancia, va a ser todo el entorno interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos. Ahora, ¿cómo podemos llevar nosotros a cabo ese contexto, ese conocimiento de la organización? Y aquí podemos desprender, ¿no? Y les digo, la ISO como tal no hace sugerencias, sí hace menciones dentro del documento. Podemos hacerlo a través de la normativa, una normativa como es ITIL, lo podemos hacer a través de un framework como es NIST, lo podemos hacer a través de un análisis FODA, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde sabemos que las fortalezas y oportunidades es justamente dentro del contexto interno, las debilidades y amenazas son justamente dentro del contexto externo. Podemos nosotros ocupar un análisis PESTEL, pero este análisis PESTEL lo único que nos va a ayudar es a encontrar el contexto externo dentro de diferentes ámbitos, como puede ser el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito tecnológico, el ámbito ecológico y el ámbito legal. Y yo en lo personal ocupo mucho lo que es un análisis diagnóstico que va enfocado, justamente me voy a regresar un poquito, a estos 14 dominios que manejaba en su momento la ISO en su versión 2013. Pero podrían decir, José Luis, pero pues ya esos 14 dominios ya no existen, ya en la versión actual son 4 dominios. Sí, son 4 dominios, pero realmente siguen aplicando los 14 dominios. Lo que les comento es que háganse cuenta que eran 14 y lo único que dijeron fue, ah, mira, y este entran dentro de este dominio. Entran dentro de este otro dominio. Y este entran dentro de este otro dominio y estos que quedaron entran en el último dominio, ¿no? Entonces, nada más agruparon esas 14 dominios para volverlos 14, ponerles como que otro título, pero al final de cuentas se siguen revisando los mismos puntos, ¿no? Entonces, el análisis de diagnóstico que manejo yo va muy alineado a lo que son los 14 dominios. Y obviamente también ese análisis de diagnóstico que manejo yo nos ayuda mucho en la fase de planificación a que ese análisis de diagnóstico nos va a decir cómo nos encontramos actualmente en cuanto a controles en materia de seguridad de la información. Con ese análisis de diagnóstico, yo en lo personal entrego un informe con ciertas áreas de oportunidad o
o recomendaciones y la organización obviamente valida esas recomendaciones y puede tomar la decisión de decir, oye, José Luis, yo de estas recomendaciones que estás haciendo quiero implementar estas, ¿no? Entonces, prácticamente estoy en un punto y con lo que quiero hacer voy a ir a otro punto. Ajá. Con esa situación o ese análisis, nosotros estamos cumpliendo otros de los requisitos de la norma que se llama análisis gap o análisis de brechas, que no es más que partir de una situación actual a un grado de satisfacción mayor mediante una serie de pasos a seguir. Y esa serie de pasos a seguir la vamos a llamar nosotros plan de acción, que es prácticamente como si fuera la estrategia que vamos a seguir para llegar al grado de madurez mejor, ¿no? Posteriormente, dentro de otra de las fases, viene la parte de liderazgo. Y aquí como primer punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice liderazgo y compromiso. ¿Pero qué es eso? ¿A qué se refiere? Que realmente ya una vez después de que nosotros encontramos y descubrimos el conocimiento de la organización, cuáles son las necesidades, cuál va a ser el alcance que se va a buscar mediante el sistema de gestión de seguridad de la información, cuáles son las partes interesadas que van a estar involucradas dentro de esta implementación, cuáles son sus necesidades o requerimientos de estas partes interesadas, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. ¿Qué es lo que sigue? Ah, pues yo tengo que voltear a ver a mi alta dirección, porque sí, yo podría haber tenido la iniciativa de buscar la implementación del sistema de gestión, puedo ser el líder implementador, pero al final de cuentas, quien toma las decisiones es la alta dirección. Entonces, todo lo que se vaya haciendo dentro del ciclo PDCA tiene que llegar a un punto en el que yo tengo que voltear hacia la alta dirección para que ellos autoricen. Ajá. Entonces, esa es la parte de liderazgo que se busca, que realmente la alta dirección cumpla con ese papel. Va a haber algunas actividades en las cuales la alta dirección pueda decir, oye, ¿sabes qué? Derivado a las múltiples actividades que tengo y demás, pues es necesario que yo haga esa delegación de esas actividades. Y es válido, ¿no? Puedes delegar ciertas actividades, pero cuando se refiera a que ya se autoricen los puntos, sí o sí tiene que ser la alta dirección quien lleva a cabo esa situación. Y la parte del compromiso es que realmente la alta dirección diga, ok, ya me convenciste, vamos a implementar la ISO 27001 en la organización, pero no se vale que a mitad del camino la alta dirección diga, ¿sabes qué? Yo me bajo del barco, ¿no? Te delego a ti la responsabilidad y hazle como quieras, ¿no? O sea, el compromiso tiene que ser desde que empezamos hasta finalizar la implementación y síguete con los ciclos de mejora continua, ¿eh? Porque no se ha acabado la chamba. Y dentro de las partes que nos pide ahí también, o dentro de los puntos principales que nos pide la norma ISO 27001, se encuentra el de contar con una política de seguridad de la información. ¿Sale? O sea, uno de los documentos principales que sí tenemos que tener al momento de implementar nuestra ISO es justamente ese, ¿no? El de las políticas de seguridad de la información. Y otro
que es papel también de la alta dirección, es el asignar roles y responsabilidades. Justamente dentro de esta parte, de la parte del liderazgo, es donde les digo yo que existe la creación del equipo de implementación. Ajá. Entonces, a ese equipo de implementación, que también lo tiene que designar la alta dirección, se le tienen que dar sus roles y responsabilidades, es decir, ¿no? Antonio, tú eres el CISO, pues tu responsabilidad y tu rol va a ser este, Linda, tú estás dentro de un área operativa de las cuales están dentro del alcance que va a estar el SGCI. Tu rol y responsabilidad es esto, ¿no? Recursos humanos, tu rol y responsabilidad dentro del SGCI es ver la parte de sensibilización en conjunto a lo mejor con el CISO o en conjunto con un consultor externo, etcétera, ¿no? Pero eso es parte de lo que tiene que estar haciendo la alta dirección y muchos aspectos más dentro de esta fase. Dentro de la parte de la planificación, uno de los documentos obligatorios que nos piden es la declaración de aplicabilidad o el SOA, ¿no? ¿Y qué es este documento? No es más que ustedes recordarán que ya hablamos en términos generales de lo que es el anexo A. Y nosotros dentro del anexo A platicábamos que existen 93 controles y 4 dominios, ¿no? Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada dominio. Pero obviamente esos dominios traen cierta cantidad de controles hasta ser el total de los 93, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de este documento de declaración de aplicabilidad? Por ejemplo, el control número 1 que pertenece al dominio A5 y es el A5.1, ¿no? Nos puede decir políticas de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya lo vimos acá atrás y les estaba platicando yo que al menos este documento también es obligatorio, ¿no? Entonces, el control A5.1, políticas de seguridad de la información, podemos decir que es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de nuestra declaración de aplicabilidad, nosotros vamos a hacer una especie como de tablita en la cual digamos, ¿no? Número de control, A5.1, nombre del control, políticas de seguridad de la información, ¿no? Este, aplicable o no aplicable. En este caso, pues no nos deja la norma que no sea no aplicable porque es obligatorio, entonces es aplicable. Y la siguiente columna dice justificación. Ajá. Tenemos que justificar el por qué estamos nosotros ocupando ese control. Después, posteriormente, ¿no? Puede venir otro control que sea trabajo remoto. ¿Sabes qué? Que la organización, después de lo que pasó con la pandemia sanitaria del COVID-19, pues en ese momento se hizo este trabajo remoto, pero pues no quedó con buen sabor de boca. Y una vez que regresamos a las oficinas, lo clausuró, ¿no? Y no hay marcha atrás, no lo tiene visualizado y no lo quiere implementar. Pues ese control para mí no es aplicable. Entonces, igual en esa tablita, ¿no? Control, teletrabajo, no aplica, pero también tengo que justificar el por qué no lo voy a aplicar. Entonces, realmente mi documento de declaración de aplicabilidad es un documento en el cual voy a contener yo los 93 controles del anexo A y voy a especificar cuáles sí voy a implementar, cuáles no, el por qué sí los voy a implementar y el por qué no los voy a implementar. ¿Sale? Ahora, otra cuestión muy importante de lo que es la norma ISO 27001
es que prácticamente se basa en dos aspectos principales. El primero es en este, ¿no? El contexto de la organización. Y prácticamente todo lo que derive de esta fase, de la fase del contexto de la organización o conocimiento de la organización, como yo le digo, tiene que estar alineado al objetivo principal de la organización, es decir, a la misión y visión de mi organización. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mi documento de políticas de seguridad de la información, todas aquellas políticas que yo establezca dentro de este documento tienen que ir orientadas a ayudarme o a tratar de, no tanto tratar, sino que más bien de conseguir el objetivo principal de negocio de mi organización. En el caso de las cajas, pues prácticamente la mayoría, digo, hay algunas que hacen o generan créditos, que pues, podría ser el objetivo principal, ¿no? Hacer la colocación de créditos. Hay algunas que a lo mejor nada más hacen captación en base a esas necesidades, va a ser como que el objetivo general, ¿no? Tienen que ayudarme esas políticas a alcanzar ese objetivo. Es decir, a lo mejor yo no podría poner una política, ¿no? Entre comillas, para estar completamente seguro en el cual yo diga, voy a bloquearles a la organización, a toda la organización, todo el Internet, para que estemos seguros, ¿no? Porque recomiendan que si no tenemos salida y todo lo hacemos internamente, pues podemos estar protegidos en mayor parte. No, el por qué. Porque obviamente va a haber áreas de la organización que hagan uso del Internet para alcanzar justamente ese objetivo, ya sea de la captación, de la colocación, el objetivo en general de la organización, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales pilares de la norma ISO. Todo lo que hagamos durante la implementación, tenemos que revisar que esté alineado a ese objetivo. Y el otro pilar en lo que se basa la ISO 27001 que vamos a estar viendo para todos aquellos que se inscriban al curso, es justamente en la gestión de riesgos, ¿no? Prácticamente la mitad de la norma se basa en alinear al objetivo de la organización y la otra mitad a la gestión de riesgos, ¿no? Y dentro de la gestión de riesgos vamos a tener 4 fases, lo que es identificar el riesgo, es decir, realmente visualizar qué riesgos tenemos tangibles y podrían estarse materializando dentro de nuestros activos de información para posteriormente hacer el análisis de riesgo, que eso ya lo vamos a estar haciendo en conjunto con las partes de riesgos. Por eso les comentaba yo que el grupo de implementación tiene que ser un grupo multidisciplinario, ¿no? Tenemos que estar involucrando a personal de diferentes áreas. Se va a hacer el análisis de riesgos donde vamos a decir, ah, mira, este riesgo puede tener este impacto, este riesgo puede tener aquel impacto, para posteriormente hacer la evaluación, ya tratarle de dar una ponderación para estar generando nuestra matriz de riesgos, nuestro mapa de calor, y como fase final, aterrizar con lo que es el tratamiento del riesgo, en el cual yo le puedo dar a ese tratamiento 4 posibles soluciones. Mitigar, asumir, transferir y evitar. Ahí vamos a ver más o menos cómo andan. Mi buen estimado Enrique, ¿qué sería mitigar? Perdone, andaba buscando el botón.
No te preocupes. Ok, el mitigar para mí en el entendido de atenderlo, ¿no? De Ujú. atender ese riesgo, reducirlo, vamos a pensar así para que lo atendamos, bueno, valga la expresión, ¿no? Es correcto. ¿Hay algún compañero de riesgos aquí presente? No, yo lo invité y no, creo que no se conecta. Ya lo Es lo que conoces. ando, es lo que ando viendo. Pero bueno, sí, más o menos es lo que comenta Edgar. Edgar, ¿qué es mitigar el riesgo? Tú nos vas a sacar de dudas. Bueno, mitigar el riesgo, pues en pocas palabras es implementar controles, políticas, procedimientos para que el riesgo, no se materialice. O Es, tratar de evitar que el riesgo no se materialice. es correcto, como se dice vulgarmente, ¿no? Bajar el riesgo a niveles aceptables para la organización, ¿no? Sí, De ahí, la parte de asumir es que realmente después de hacer toda esta gestión de riesgos, identificar, análisis, evaluar y tratar el riesgo, realmente estamos viendo que derivado de la evaluación, el nivel de impacto que pudiera tener ese riesgo, aunque se materialice, para la organización pudiera ser risorio, ¿no? Como se dice vulgarmente, pudiera ser como quitarle un chicle a un niño. Aunque se materialice, no va a tener gran impacto, no me va a perjudicar, no voy a estar horas y horas sin operar. Entonces, pues es un nivel aceptable de riesgo y digo, ¿sabes qué? Soy consciente del riesgo residual que me está quedando, lo asumo y puedo vivir con ese riesgo, ¿no? Transferir. Ah, pues ya identifiqué mi riesgo, ya lo analicé, ya lo evalué. ¿Sabes qué? No me quiero echar ese trompo a la uña, como se dice vulgarmente. ¿Qué puedo hacer? Pues transfiero el riesgo, ¿no? ¿Qué es transferir? Pasárselo a un tercero. ¿Y cómo se lo puedo pasar a un tercero? Pues a lo mejor en el ámbito de ciberseguridad puedo contratar un seguro, ¿no? En cuestiones de ciberseguridad. O a lo mejor si el riesgo es que yo tenga mi site de datos dentro de mi organización, pues ¿cómo puedo transferir ese riesgo? Pues me lo llevo a una granja de alojamiento de servidores, ¿no? Y realmente sé que va a existir el riesgo, pero se lo estoy transfiriendo a un tercero, ¿no? Ya ahí el que me tiene que rendir cuentas, pues va a ser la empresa que me esté hosteando mi site, ¿no? Y evitar, pues realmente ya identificamos el riesgo, ya lo analizamos, ya lo evaluamos y sabemos que podemos prescindir, ya aterrizando esto a la parte que estamos dando del riesgo tecnológico, podemos prescindir de ese activo de información y no va a pasar nada, ¿no? O sea, podemos eliminarlo de nuestro esquema de infraestructura y no nos va a perjudicar. Entonces, como lo estamos eliminando, estamos evitando que de esa forma se materialice el riesgo, ¿no? Y también vamos a nosotros planificar nuestros objetivos de seguridad de la información. Pero estos objetivos de seguridad de la información tienen que cumplir con ciertas características. ¿Qué características van a ser esas? Esos objetivos de seguridad sean objetivos SMART, ¿no? ¿Y qué es esa palabrita de SMART? Que sean específicos, que sean medibles, ¿no? Que sean accesibles, que sean relevantes y que estén
tasados en un periodo de tiempo. Es decir, el objetivo sea específico, que realmente se esté buscando un objetivo común y que no sea redundante, ¿no? Que sea medible. Por ejemplo, yo quiero bajar los niveles de incidencia en cuanto a la seguridad de la información. Sí, pero ¿cómo lo vas a medir? Pues fíjate que yo llevo actualmente una bitácora en la cual hago un estadístico que me dice qué porcentaje de incidentes tuve al mes. Pues entonces ahí tu objetivo es bajar ese nivel de incidentes. Si lo puedes medir, ¿por qué? Porque con esa bitácora, si esa bitácora te saca un nivel más bajo, pues realmente está diciendo que lo estás reduciendo, ¿no? Estás midiendo si está igual, si está un poquito más elevado, si está hacia abajo. Que sea accesible, que realmente con los recursos que puede proporcionar la organización se puede alcanzar, ¿no? Que sea relevante, que realmente una vez que se cumpla ese objetivo nos ayude a alcanzar el objetivo principal del negocio de la organización. Recordemos lo que ya les había dicho, ¿no? Todo lo que implementemos y hagamos tiene que ser en pro de alcanzar ese objetivo de la organización. Y tasado en el tiempo, pues no es más que poner una fecha límite, ¿no? Por así decirlo, volviendo al ejemplo que poníamos de reducir los incidentes de seguridad. ¿En cuánto tiempo quieres tener esa reducción? ¿Un mes, bimestre, un semestre? ¿No? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Eso prácticamente es lo que sería lo que se refieren a los objetivos SMART. Luego de ahí estaríamos pasando a otra fase que es la fase de soporte, en la cual ya también entra nuevamente lo que es la alta dirección. ¿El por qué? Porque nosotros tenemos que ver los recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar desde un principio hasta un final para implementar mi sistema de gestión? ¿No? Entra la parte del presupuesto. ¿Quién por lo general se encarga de repartir el presupuesto? Pues la alta dirección, ¿no? Las competencias. Y con esta palabra de competencias no me refiero a voltear y decir, Caja José María Mercado, una vez que implemente el sistema de gestión, pues ya va a tener un beneficio sobre la competencia, no. Cuando hablamos de competencias es qué tan competente es el personal de la organización para llevar a cabo el sistema de gestión. Entonces aquí tenemos dos vertientes. Ya hablamos nosotros de un equipo de implementación. Ese equipo de implementación, recordemos que es prácticamente, ¿no?, el que va a estar a cargo de un líder de implementación, por así decirlo. Y ese personal, recordemos que decíamos nosotros que tenemos que designarles roles y responsabilidades. Realmente ese personal es competente para llevar a cabo esos roles y esas responsabilidades. Sí. ¿Ese personal es competente? No. ¿Qué necesitamos para que ese personal sea competente? Pues fíjate que en el dado caso, ¿no?, de que a lo mejor deciden ustedes que antes de lanzarse a una auditoría externa, quieren hacer primero una validación interna, y el auditor interno dice, ¿sabes qué? Pues, tengo miedo porque pues, yo de tecnología no sé nada, ¿no? Y no le entiendo a lo que pide la norma ISO 27001, no me animo a hacerlo, no me siento competente. ¿Qué necesitarías? Pues a lo mejor necesitas una certificación como auditor interno para la norma. Entra dentro de lo presupuestado. ¿Se tienen los recursos suficientes? Sí, suele adelante, ¿no? Toma la certificación
ya eres competente y ya puedes cumplir con tu rol y responsabilidad a la que fuiste asignado. La parte de concienciación, que es como que la segunda vertiente, ¿no? Yo tengo un equipo de implementación, pero obviamente también tengo partes interesadas o usuarios que van a ser afectados por ese sistema de gestión. A esos usuarios yo los tengo que educar sobre qué es la seguridad de la información. Entonces ahí entra la parte de concienciación. ¿Qué vas a hacer, alta dirección, para poder brindar esos conocimientos y ese nivel de sensibilización a esos usuarios que van a ser afectados por el sistema de gestión? ¿Sale? Tenemos también como parte del soporte el proceso de comunicación. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Quién lo va a comunicar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Y cuándo se va a comunicar? ¿No? Y tenemos también como soporte la parte de información documentada, que es donde entra, ¿no? Parte de los mitos que les decía al principio, que dicen que la norma ISO es solo documentación, ¿no? Y tú haces tus documentos y ya tienes implementado tu sistema de gestión, ¿no? Sí, hay algunos requisitos que tenemos que hacer nosotros, documentar cierta información, y pues realmente también sabemos que dentro de nuestro proceso diario, o nuestras actividades diarias, nuestras organizaciones generan documentación, ¿no? De manera gradual. Entonces, tenemos que saber quién la está creando, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de poder identificar esa información, poderla clasificar, ¿no? En decir, esta información puede ser pública, esta información tiene que ser privada, esta información tiene que ser estrictamente confidencial o como se dice, top secret, ¿no? El por qué, para saber qué niveles de seguridad le vamos a estar implementando o qué controles vamos a estar manejando. ¿Quién va a ser el encargado de modificar esa información? ¿Solamente los propietarios de esa información o se va a compartir esa información y a quien se le comparta va a tener también derecho a modificar? ¿Quién va a probar que realmente esa información está cumpliendo con el supuesto de integridad? ¿Cómo se va a distribuir esa información? Una vez que se esté implementando el SGCI, ¿se van a cerrar los puertos USB? Y se va a distribuir nada más mediante una intranet. Se van a seguir autorizando los medios extraíbles. ¿Quién la va a almacenar? ¿Quién la va a poder compartir o distribuir? ¿A qué vamos a considerarle como uso adecuado de esa información? Uso adecuado va a ser que a lo mejor Edgar, ¿no? Que es empleado de una institución, tiene que trabajar el día de hoy, no acabó su trabajo, se lo tiene que llevar a casa. Uso adecuado, vamos a considerar que pues, agarre una USB, la copie, se la lleve y trabaje desde la computadora de casa. ¿O qué vamos a estar nosotros tolerando o aceptando como uso adecuado, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a retener o archivar esa información? ¿Y quién va a disponer o hacer uso de esa información, ¿no? Y en base a qué clasificación? Por ejemplo, yo les di ahorita un ejemplo de clasificación, ¿no? Que podemos clasificar en pública, privada, confidencial, pero pues podríamos a lo mejor también clasificar de acuerdo a las distintas áreas que tenemos, ¿no? El área contable, el área tecnológica, el área legal,
Entonces, si hacemos esa segregación por áreas, vamos a cambiar nuestras políticas de disposición, es decir, la gente de sistemas podría voltear a ver los documentos del área legal o tendría que pedir, ¿no? Entra ahí la parte de aprobación, tendría que pedir aprobación al área legal para poder disponer de información del área legal. ¿No? ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿No? Y después viene lo que es la parte de operación, que ya viene el nuevo, que ya viene el nuevo pedacito como del ciclo PDCA, estaríamos dentro de la parte del hacer o del do, ¿no? Dentro de la operación tenemos que hacer una planificación y control operacional y como les decía, ¿no? Prácticamente viene la parte de lo que es la gestión del riesgo. Tenemos que hacer la apreciación de los riesgos de seguridad de la información, el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información para poder seleccionar los controles que vamos a implementar. Esos controles, ¿de dónde los vamos a agarrar? ¿O qué controles son, no? Obviamente van a ser los controles del anexo A, ¿no? Y de ahí va a derivar justamente lo que ya veíamos, que es el famoso documento de aplicabilidad o el SOA, ¿no? Tenemos que, una vez que hacemos la selección de los controles, implementar esos controles, verificar que esos controles nos estén ayudando a cumplir con los objetivos que estamos esperando y cómo los vamos a lograr medir mediante el establecimiento de indicadores o de métricas, ¿no? Después viene ya también dentro de otro punto del ciclo Deming, que sería la parte del check o de evaluar la evaluación del desempeño, donde justamente mediante esas métricas le vamos a hacer un seguimiento, medición, análisis y evaluación de los resultados que tenemos. ¿Mediante qué? Mediante el proceso de auditorías internas, ¿no? La auditoría interna va a ser un proceso que se va a dedicar a tratar de encontrar no conformidades. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué es una no conformidad. Y obviamente esa evaluación tenemos que voltear y entregársela a la alta dirección para que la revise, la apruebe y venga la parte del proceso de mejora continua. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del proceso de mejora continua? Pues obviamente cambiar o ajustar todo lo que no nos está dando resultados dentro de esa implementación del SGCI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subsanar nuestras no conformidades. ¿Qué es la no conformidad? Es cuando nosotros estamos incumpliendo en algún requisito, es decir, ¿no? Por ejemplo, nos dice la norma que de la cláusula 4 a la 10 son requisitos obligatorios. Y nosotros decidimos implementar y ya hicimos nuestra cláusula 4, que es el contexto de la organización. Hicimos nuestra cláusula 5, que es el liderazgo. Hicimos nuestra cláusula 6, que es planificación. Hicimos cláusula 7, que es soporte. Hicimos cláusula 8, que es operación. Hicimos cláusula 9, que es evaluación de desempeño. Pero no queremos tener un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, cuando venga el auditor, obviamente, y revise, tiene que haber una no conformidad. ¿Por qué? Porque la norma nos está estableciendo que tenemos que cumplir también con el punto 10 de mejora continua y no lo estamos llevando a cabo. Ahí se está detectando una no conformidad y se tiene que, así que avisar a la alta dirección que hay una no conformidad.
¿Qué es el siguiente paso cuando hay una no conformidad? Tenemos que hacer una implementación de una acción correctiva, que puede ser un cambio planificado o no planificado que nosotros como organización vamos a implementar para corregir esa no conformidad. Es decir, el objetivo principal de la acción correctiva va a ser eliminar esa no conformidad, pero aquí les recomiendo mucho que aquellas organizaciones que quieran implementar la norma, si les llega a aparecer alguna no conformidad, al momento de aplicar la acción correctiva, no nada más busquen tapar o eliminar la no conformidad, sino que busquen realmente, como si estuviéramos cortando un arbolito, ¿no? Arrancar la raíz del problema para realmente estar subsanando esa no conformidad y que en un futuro no se vuelva a presentar. Y ya prácticamente para cerrar, tenemos como compendio lo que es el anexo A, que como les comentaba yo, se conforma de 4 grupos y un total de 93 controles. Se les asignan los numerales del 5 al 8 y los vamos a estar conociendo como A5, A6, A7, A8, ¿no? Y los dominios que se quedan establecidos en la norma ISO 27001 en su última versión 2020-22 son organizacionales, los cuales tienen 37 controles, y eso quiere decir que dentro de este dominio, esos 37 controles van a hacer referencia a mejorar o subsanar la parte organizacional, valga la redundancia, de nuestra organización. Segundo dominio, personales, cuenta con 8 controles y estos van orientados, se podría decir, a la parte de recursos humanos, ¿no? Como puede ser un plan de capacitación, etcétera. Después de ahí viene un dominio físico con 14 controles. Y por último cerramos con el dominio tecnológico con 34 controles. Entonces prácticamente con estos chicos estaríamos cerrando nuestra masterclass. No me quiero despedir sin antes abrir un momento de sesión de dudas y preguntas. Si tienen alguna duda, adelante. Les cedo los micrófonos a ustedes. ¿Ninguna duda? Pues bueno. Y pues, obviamente esto, como ustedes habrán visto, pues nada más fue así como que una vista por encima de lo que es la norma. Entonces me gustaría invitar aquí a los presentes que si están interesados, les gustó el tema, les causó interés, vamos a estar abriendo lo que es un curso de manera online con una duración de 24 horas, que serían 2 semanas, de lunes a sábado. ¿Qué es lo que tendrían ustedes una vez haciendo el pago de este curso? Pues obviamente tendrían acceso a las clases en vivo por la misma plataforma, por la plataforma Zoom, acceso a las grabaciones, en dado caso de que no pudieran participar en una de las clases, tendrían acceso a la clase grabada. Estas clases grabadas se estarían compartiendo por Google Drive y estarían accesibles durante un mes en base a o derivado de la demanda que pudiera haber en el curso. Podríamos estar habiendo 2 grupos de 10 a 12 de lunes a sábado o en este mismo horario de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes y vernos así todos los 2 grupos en conjunto los días sábados de 10 a 12 o en su defecto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, me gusta ser flexible. Si vemos que hay apertura y hay buena disponibilidad y buena parte de inscripción, podríamos poner a votación el horario que les convenga. Yo sé que así que de lunes a viernes
tienen ustedes actividades, entonces a lo mejor se les podría facilitar, no sé, a lo mejor de 9 a 11 o de 7 a 9 nos podemos estar adecuando al horario que ustedes pudieran estar diciendo, siempre y cuando sean la mayoría las que pidan ese horario, hasta cumplir con la parte de los 24 horas, ¿no? Tendrían acceso a material, el manual del participante, el complemento número 1, que es el anexo A, donde ya vienen especificados los 93 controles, cuál es el objetivo de cada uno de los controles. Un compendio número 2, que es un compendio de términos y definiciones, que es como si fuera un apéndice de vocabulario de qué palabras podemos estar encontrando en la norma ISO 27001-2022, como es la que vimos hace ratito, una no conformidad, la definición de riesgo, riesgo residual, etcétera, ¿no? Antes de arrancar las sesiones, se les invitaría a realizar un examen de diagnóstico, esto nada más para ver más o menos qué acercamiento han tenido con la norma, y obviamente al finalizar el curso se les haría la invitación a presentar un examen final, el cual, de una vez aclaro, no tendría nada que ver con que se les entrega a ustedes su constancia de participación. Ahora, ojo, ¿no? Uno de los beneficios que tienen ahorita al estar yo certificado ante la SEP Conocer es que ya la constancia de participación que estaría emitiendo yo ya tiene un poquito de valor curricular. ¿Por qué? Porque me obligan ahí en la constancia meter algunas frases que es en base a los lineamientos del estándar de competencia fulanito de tal, ¿no? Se le entrega el siguiente constancia de participación a tal persona y dentro de la firma pues tengo que poner yo mi folio de conocer, que es lo que avala que realmente se tienen las competencias para ese curso, ¿no? Otra situación, sí, cursos hay muchos de la ISO 27001-2022. Les vuelvo a comentar, hay cursos que pueden tomar ustedes que traen como tal el voucher para que se certifiquen como líder implementador, líder auditor, pero una de las desventajas que traen esos cursos, que en mi parte fue los cursos que tomé yo para certificarme, son así que proactivos, ¿no? Haces tu pago, no te dan un asesor, te dicen aquí está el material, tú léelo, tú investigalo, tú digiérelo, o sea, no te hacen como que más ameno el curso. Y otra situación, no viene nada de práctica, sino prácticamente todo es teoría. Entonces tú tienes que estar diseñando por ahí algún caso práctico para llevar en práctica lo que estás aprendiendo. Y realmente cuando tú llegas al examen, son exámenes diseñados para que yo creo que el 5% de las personas que presentan ese examen lo pasen en el primer intento, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya cuando llegas al examen, que también es eso, otra situación, el examen de líder implementador es 100% vigilado, es decir, tú te está supervisando algún personal del ente certificador, entonces no puedes voltear a ver un cuadernito o estar viendo apuntes ni demás. Y realmente las preguntas van orientadas a como si fueran casos prácticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, José Luis es el CISO de tal empresa, ha visto esta problemática y implementó estas situaciones, ¿no? En base a lo que dice la norma ISO, ¿qué opina usted? Y realmente, pues uno, cuando lo estudia, no lo ve así. Esa es una de las ventajas que tiene el curso que se está llevando a cabo, que es un curso teórico práctico prácticamente de cada tema que vemos. Por ejemplo, el alcance, ¿no? Definimos qué es el alcance, iniciamos con el caso de estudio, se pide o se especifica, se da un ejemplo ahí del alcance y se pide que se elabore el alcance para ese caso de estudio, ¿no? Análisis FODA,
oye, pues un ejemplo del análisis FODA y realizarme el análisis FODA para el caso de estudio, etcétera, ¿no? Si se animan, estaríamos iniciando clases el 10 de febrero para terminar prácticamente ahorita les digo, el 22 de febrero, que es sábado 22, ¿no? El costo es de 3.500 masiva por participante. Aquí se los dejo a su elección. Hay algunos compañeros, lo sé, que podrían tener el visto bueno a lo mejor de la organización en la que están para tomar un curso de esta magnitud y se les pueda hacer el pago la institución. Entonces, en ese caso, sí serían los 3.500 masiva por la factura. Habría algunos compañeros que digan, oye, pues yo no tengo la disposición de la compañía para pagarme el curso. Pues realmente el costo serían los 3.500 porque no se estaría generando una factura. Y actualmente estamos ofreciendo descuentos, ¿no? Si ustedes se inscribieran de la semana del 27 al 31 de enero, se les estaría haciendo 20% de descuento. Ahora, por ejemplo, aquí el caso más práctico, porque creo que hay 3 personas que están, o 2, ¿no? Por ejemplo, Caja, José María Mercado y Fe Solidaridad. Hay más de una persona ahorita tomando esta masterclass y tomaran la decisión de que esas mismas personas se inscribieran. Si se inscriben ustedes de la semana del 27 al 31 de enero, por inscribirse más de un colaborador de esa organización, se les estaría haciendo el 30% de descuento, ¿no? Sobre cada participante. Ahora, si ustedes se inscriben ya sobre la primera semana de febrero, que sería del 3 al 9, que sería ya prácticamente una semana antes de iniciar las clases, el descuento bajaría, se les estaría haciendo el 10% de descuento en la inscripción por persona. Y en el caso o en el supuesto que les exponía yo, de si fuera más de un colaborador el que se estuviera inscribiendo, se les haría el 15% de descuento, ¿no? Y también recordarles que este curso, así como los otros cursos que tenemos nosotros o que ofrecemos, no nada más están en la versión en línea, también tratamos de repente de sacarlos de manera presencial, aunque es un poquito más difícil porque ahí sí tenemos que tratar de llenar un cupo por los gastos operativos, pero si también no pudieran asistir a lo mejor en un curso en línea o no pueden asistir a un curso presencial, pero les interesa y les gustaría que más colaboradores de su organización pudieran tomar estos tipos de curso. También tenemos lo que es el curso de manera institucional, en el cual pues, nosotros vamos a sus instalaciones y llevamos a cabo el curso, ¿no? Entonces, si estuvieran interesados en tomar este curso a partir del 10 de febrero, me podrían dejar en el chat el correo ya sea de ustedes o el correo al que prefieren que esté mandando yo la información para tratar de buscar la autorización, ¿no? Eso sería todo, mis estimados. Espero que les haya gustado la masterclass y que aquellos que estén interesados pues, nos pudiéramos estar viendo a partir del 10 de febrero. No sé si tengan alguna duda relacionada a la masterclass o al curso que se estaría dando el próximo mes. No, ninguna duda, gracias. Ok, pues que pasen bonita noche, descansen y excelente fin de semana. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Todos. Igualmente, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias, José Luis. Buenas noches. Buenas noches.